Atención a todos los pasajeros con destino a la transformación espiritual. Se les informa que el embarque para una experiencia que cambiará su vida está a punto de comenzar. Prepárense para el despegue. Nuestro experto en la ruta hacia la fe y la esperanza está listo para compartir el plan de vuelo. Así que ajusten sus cinturones de fe y abran sus corazones. Damas y caballeros, con nosotros su guía para este viaje celestial, Reverendo Miguel Quintero. Es otra cosa, y de eso vamos a hablar en esta noche, el poder de la compasión. Así que el tema en este día, hermanos, está enfocado en la promesa de Dios. El entender que esta iglesia tiene un propósito que comenzó el día de Pentecostés y sigue operando hasta el día de hoy. Y el drama del ser humano necesitamos entenderlo para entender el propósito de Dios. Y todos sabemos que comenzó con la desobediencia del hombre, perder la conexión con Dios. Y desde entonces hasta el día de hoy el ser humano es disfuncional. Somos imperfectos. Amén. La persona que está a su lado, con quien usted está casada, es imperfecta por causa de esta naturaleza humana. Hablar de ser humano es hablar de imperfección. Amén. Así que si fuera solamente la imperfección, pero es que eso nos lleva, hermanos, a desarrollar otro tipo de situaciones, amén, de cometer errores, de errar continuamente desde que llegamos a la adolescencia, salimos del ambiente de la infancia y no queda otra cosa que errar continuamente y fallar, amén. Pero gracias a Dios porque Él dio la respuesta para el problema de la humanidad. Y lo vimos en este texto que leímos al comienzo. Dice que se enfoca en 4 áreas del ser humano o áreas del corazón: abatidos, quebrantados, cautivos y presos. Está hablando de condiciones del ser humano. Amén. Está hablando de estados del corazón, y Jesús vino a este mundo para traer la unción, que es la solución al problema del corazón. Él buscó 12 hombres. Y en 3 años, hermanos, les transmitió primero su sentir, les transmitió su carácter, cómo él veía a la humanidad y cómo se entregó por completo para solucionar el dolor de la humanidad. Es el tema central del Evangelio: solucionar el dolor, producto del pecado, producto de la desconexión de Dios. Todo el que está lejos de Dios, por más bueno que quiera ser, tiene problemas. Primero, es imperfecto, y segundo, ha experimentado dolor. Alguien en algún momento de su vida le causó dolor. Puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, puede ser los padres, puede ser una relación anterior en su etapa adulta, pero la condición del ser humano es el dolor. Amén. Y el Señor ha traído la solución, la manera como podemos lidiar con el dolor. Amén. Y lo que Jesús quería era que ellos aprendieran a distinguir y a interpretar el dolor de la gente, y que desarrollaran algo vital para solucionarlo, y se llama compasión. Porque compasión es una palabra que está formada por 2, que es con y pasión. Pasión significa dolor, sufrimiento, y con es sufrir con. En otras palabras, cuando hablamos de compasión, estamos hablando de que sufrimos con alguien. En otras palabras, sentimos el dolor de alguien, y no solamente nos quedamos allí, porque eso sería empatía.
Hoy en día se habla hasta el mundo corporativo la palabra empatía. Hay que tratar de entender a la gente, hay que comprender el problema de la gente, ser empáticos, pero la empatía no soluciona nada. Solamente es entender y decir cómo lo siento y listo. Pero compasión va más allá de la empatía. Compasión es ver a alguien en dolor y hacer algo para solucionar el dolor, hacer algo para quitar el dolor. Y eso es a lo que la iglesia ha sido llamada. Por eso hay un poder en la compasión que usted ni se imagina, mis amados hermanos. Y eso es lo que el Señor en este día quiere hablar con nosotros. Usted que viene a este congreso, amén, donde el tema central son promesas de Dios. Grandísimas promesas. Ayer hablamos de la promesa cuando usted resiste las dificultades, la adversidad. Hoy hablamos de las promesas que hay cuando usted usa la compasión. Hay cosas grandes que van a ocurrir en su vida. Amén, porque ese es el sentir del Señor. Por eso Él dice allí en Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor está interesado en nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos. Y Él espera que usted tenga el sentir que hubo en Él. Por eso somos seguidores de Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo. Algo debe caracterizar la iglesia, y es que debe tener el sentir que hubo en Cristo Jesús. De lo contrario, no podremos nunca cumplir el propósito por el cual Dios diseñó la iglesia. La iglesia se sostiene hasta el día de hoy. Mire, no hay empresa en el mundo que lleve más de 2000 años funcionando. No existe. Empresas que tendrán 100 años, pero nada más. La única empresa que hasta el día de hoy sigue funcionando es la iglesia de Jesucristo, porque Él la diseñó. Amén. Él la diseñó para que permaneciera a través de los siglos. ¿Y cómo permaneció esta iglesia? Porque Él le transmitió su sentir a 12 hombres. Se empaparon de la carga, la pasión, todo lo que era el ministerio de Jesucristo. Ellos lo vieron, amén, ejercitar la compasión. Como dice allí en Lucas 7:12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, amén, de su madre, la cual era viuda. En otras palabras, era la única esperanza que tenía esa mujer que había perdido a su esposo y tenía su único hijo y ahora se ha muerto. Y esta mujer obviamente estaba devastada. Y dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, ¿cómo la vio? Deshecha, destruida, en un dolor profundo. Acaba de perder la única esperanza que le quedaba. Y cuando Él la vio, dice, se compadeció de ella. No fue solo empático, tampoco no tuvo lástima, amén, sino que fue compasivo. Y dice que al verla se compadeció de ella y le dijo, no llores. En otras palabras, yo sé que estás sufriendo. Yo sé que estás en dolor, lo veo en tu rostro, lo veo en tus lágrimas. Anoche hablamos de cuántas veces hemos llorado y cuántas veces hemos estado en dolor. Amén. Y el Señor vio ese dolor, dice, y acercándose, fíjese, no solamente fue empático, sino que actuó. Dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y dice, y lo dio a su madre. No fue que lo cargó, no fue que le dijo aquí está, no, emocionalmente Él se lo devolvió, le devolvió la esperanza, le devolvió algo que había perdido ella y que era realmente su vida, en otras palabras. Y el Señor le devolvió esa capacidad de tener a alguien que podía cuidar de ella. ¿Sabe, mi hermano? Dios está interesado en que la iglesia tenga el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si usted se llama seguidor de Jesucristo, si usted fue bautizado en ese nombre, si usted fue lleno del Espíritu Santo, Él ha puesto la unción para que usted viva el sentir de Cristo Jesús. Esto es lo que ha hecho esta iglesia prevalecer por las edades. ¿Por qué? Porque estos hombres apasionados, 12 hombres en 3 años, quizás recibieron ese poder, esa autoridad, ese sentir.
Y ellos, cuando comenzaron a hacer su ministerio, comenzaron a transmitir el mismo, reproducir lo que habían visto en el Señor, y comenzaron a reproducirse, porque el propósito de la iglesia era contagiar. Todos sabemos lo que es una pandemia. Nunca habíamos sabido lo que era una pandemia hasta que la vivimos hace unos cuantos años, que la gente se cuidaba porque rápido se contagiaba. Bueno, en este día, en esa época, lo que hubo fue una pandemia espiritual. Comenzaron a transmitir este mensaje con la misma pasión que había en el Señor Jesucristo. Y la gente sabía. Mire, Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Denuedo es esa pasión, esa carga, ese deseo de compartir las buenas nuevas con otros. Viendo ese denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ojalá el mundo conozca y vean usted que ha estado con Jesús. Ojalá allá afuera la gente lo vea o la vea usted y diga: este ha estado con Jesús, este ha estado con Jesús. Quizás no es muy estudiado, quizás no es una persona con grandes estudios académicos, pero hay algo especial en esa persona. Hay denuedo, hay compasión, hay algo que lo mueve y le llega a otros niveles en su vida personal. Porque es el propósito del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos gente allá afuera que vea que hemos estado con Jesús. Amén. No que simplemente somos quizás teóricamente seguidores de Jesús. No, Él quiere que haya gente que tiene el mismo sentir que hubo en Él. Hay algo importante, hay una cosa que ustedes quizás algunos saben, los que practican deporte o siguen algún deporte. Los equipos famosos, los equipos grandes del béisbol, del básquetbol, del fútbol, de cualquier deporte, amén, que están por encima de los equipos promedio. Estos equipos que son grandes no es porque tienen más dinero, sino que los caracteriza algo, y es que han aprendido a ganar en la cancha del contrario. En otras palabras, han aprendido a ganar de visitante, porque las estadísticas dicen que todo equipo en su cancha local va a ganar por lo menos el 80% de los juegos cuando está de local. Pero los equipos grandes se caracterizan porque ganan muchos juegos cuando van de visitante, cuando juegan en el campo del contrario. Y quizás usted dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la iglesia? Tiene mucho que ver. Porque nosotros, cuando estamos en nuestra cancha, los domingos o el día que nos reunimos aquí, somos buenos para cantar, somos buenos para alabar, somos buenos para danzar, buenos para tocar, buenos para cantar, porque estamos en nuestra cancha local. Y en nuestra cancha local estamos animados por la afición, por el ruido, por el grito, por el aplauso. Es fácil jugar de local. Pero entre semana, cuando estamos en el campo contrario, allí nos achicamos. Allí ya no tenemos esa pasión que tenemos en nuestra cancha local. Ahora de visitantes allá ya no podemos, nos sentimos incapaces, incompetentes. Si nos encontramos con alguien que está en problemas, vamos a ir a la iglesia, que el pastor ore, que algún ministro ore, que alguien le dé una palabra de consuelo, porque no estamos ganando en el campo del enemigo. Bueno, si usted tiene la unción, el Señor lo dijo, usted no tiene que tener estudio, no tiene que ser un teólogo, no tiene que ir a un seminario. Lo único que usted necesita es tener denuedo, tener el sentir que hubo en Cristo Jesús, que aún como Pedro y Juan sabían que eran del vulgo, sabían que eran personas que no habían estudiado, pero se maravillaban porque había en ellos algo, la pasión que hubo en el Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos volver. Ayer el pastor nos habló de quizás estamos como iglesia estancados un poco. Sí, porque nos acostumbramos a jugar de local. Y de local todo el mundo juega y todo el mundo gana. Pero ahora vamos a tener que ir a la cancha contraria, al campo contrario, al campo del adversario. Y ahí es donde tenemos que empezar a tener victorias.
No aquí, allá afuera. Cada uno de ustedes, si entienden este mensaje y el propósito de este congreso, hermanos, es porque Dios quiere que empecemos a ganar juegos allá afuera. Que usted tenga esa capacidad y diga: no, vamos a orar ahora mismo en el nombre de Jesús. Vamos a tocar el trono de Dios y vamos a traer respuesta para su vida. No tiene que esperar que el pastor, que un ministro ore. Usted necesita tener el sentir solamente y la unción. Y si usted fue bautizado, nació de agua y del Espíritu, usted tiene la capacidad para traer esperanza, para ayudar a alguien que está abatido, alguien que está quebrantado, alguien que está cautivo, alguien que está preso. Allá afuera hay mucha gente, hermanos, con dolor, porque es el tema central del mundo: dolor. Nadie lo expresa, nadie le dice a usted: es que tengo un dolor. No, tengo un problema, tengo una preocupación, tengo una situación, la vida está difícil. Pero en el fondo lo que tiene es dolor. Dios no nos diseñó para vivir en un estado de dolor. Ese no era el plan original para la humanidad. El plan para la humanidad era que viviera en el ambiente ideal, pero el pecado dañó eso. Y desde entonces la humanidad vive en dolor. Es más, el Señor vio al pueblo de Israel en Egipto. Él vio, en Isaías habla: he visto tu dolor, tu situación, he visto cómo sufres, he escuchado tu clamor. Allá afuera hay un mundo en clamor. Amén. Bueno, en este día, hermanos, la pregunta es: ¿cómo podemos ser efectivos para alcanzar a aquellos que están en el campo contrario? Están en el campo del enemigo. El enemigo que les ha destruido sus vidas. Pero ahora aquí hay una iglesia que yo confío que este fin de semana dé un giro completo, y que entonces vayamos a otra dimensión y vamos a ganar allá afuera en el campo del enemigo, porque eso es lo que hace una iglesia grande. Un equipo grande gana de visitante. Una iglesia grande gana allá afuera en el campo del adversario. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, se llama el poder de la compasión. Amén. Y ese es el tema, amén, que podemos ver en Mateo capítulo 9, verso 35, porque nuestro mejor ejemplo se llama Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Amén. Y vamos a ver estos 5 versos que están allí a partir del 35, donde podemos ver el proceso para que entonces despertemos como iglesia y activemos el poder de la compasión. Amén. El verso 35, digan todos: recorría. Jesús recorría. Él no estaba esperando en la casa que la gente tocara a su puerta y entonces le dijera: mire, tengo problema. No. Él iba al campo del adversario. Él era experto en jugar de visitante. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Recorría Jesús significa que Él fue donde estaba la gente en necesidad. Nosotros jugamos muy bien de local, pero no vamos allá donde está el dolor, en el campo del adversario. Pero Jesús sí hizo esto. Él iba, recorría y entonces sanaba enfermedades y toda dolencia. Él mismo fue el que dijo esas palabras que leímos en Isaías 61:1. Después volvió a abrir el libro de Isaías en esa porción, allá en el capítulo 5 de Lucas. Volvió a leer este texto porque quería reafirmar que su ministerio en esta tierra era solucionar el dolor de la raza humana. Nos hemos enfocado por años, está bien, esa es parte principal, es la salvación de nuestras almas. Hechos 2:38, eso es vital. Pero el Señor, si hubiera sido solo por salvarnos, el día que nacimos del agua y del Espíritu, nos hubiera llevado con Él. Pero ¿por qué nos dejó en este mundo? Porque aquí no termina en Hechos 2:38 el plan. El propósito por el cual usted y yo estamos todavía en esta tierra es para cumplir ese ministerio que el Señor nos quiere enseñar. Y ese ministerio es un enfoque en el corazón del ser humano. Necesitamos empezar a ver el corazón de la gente. Que ya vimos que hay 4 estados: los abatidos,
Estoy seguro que aquí la gran mayoría sabemos lo que es abatimiento. Todos hemos estado abatidos, preocupados, angustiados. Los fines de mes allá afuera todo el mundo vive abatido para completar la renta, para pagar esto, para comprar comida. Todos los días allá afuera hay un abatimiento. ¿Qué necesitan ellos? Buenas nuevas, esperanza. No están necesitando otra cosa, no necesitan a alguien que les traiga una cátedra o una teología. Lo único que necesitan es que diga: yo sé que es estar abatido. Yo he estado y estoy abatido, pero ¿sabe una cosa? Sé cómo derrotar el abatimiento. Eso es todo lo que la gente necesita oír. Que usted entiende su abatimiento. Que usted no le mete el dedo en la llaga diciéndole: es que estás mal, es que no vives para Dios, es que si entregara su vida a Dios cambiarían las cosas. Eso no es lo que la gente necesita oír. Lo que la gente necesita oír es que hay esperanza para su abatimiento. Hay buenas nuevas, buenas noticias. Estás abatido, hay buenas noticias. Esto no puede continuar así, no va a continuar. Usted déle oportunidad a aquel que cura nuestro abatimiento. Luego los quebrantados, gente que está herida. Fue herida en la infancia, fue herida en la adolescencia, fue herida en su etapa adulta. Esta gente está en dolor. Pero el Señor dice: hay que sanarlos, hay que vendarlos, porque están heridos. Todos los días nos vamos a cruzar con gente que está herida, gente que está quebrantada. ¿Sabe qué necesitan ellos? Alguien que tenga una unción y traiga respuesta al dolor, a sus heridas. Y luego tenemos el tercero, dice: los que están cautivos. Amén, eso dice su palabra. Están cautivos. ¿Cautivos de qué? Cautivos de depresión, cautivos de la ira, cautivos del miedo, cautivos de inseguridad. La gente está atrapada con una cantidad de emociones que destruyen sus vidas. Porque cuando no pueden con el dolor, el abatimiento, cuando no pueden con esa ira, esa depresión, entonces van al siguiente, que son los que están presos. Presos de las drogas, presos del alcohol, presos de los juegos de azar, presos de tantas cosas que atrapan su vida y quieren salir, pero no pueden salir de allí, porque están presos. Están tras las rejas de las drogas, del alcohol. Están allí. ¿Sabe por qué están allí? Porque no pudieron lidiar con todo lo que ha ocurrido en su vida. Pero aquí hay una iglesia que Dios le dio la unción el día de Pentecostés. Y la unción no es para lujo. No es para decir: oh, yo soy pentecostal. Somos la iglesia que tenemos la verdad y estamos en el poder de nuestro Dios. Y todo eso está bonito, pero el Señor quiere que esta iglesia active la unción, que se convierta en el poder de la compasión. Porque la primera cosa que el Señor nos enseña allí donde estábamos viendo este texto, Él recorría. Usted y yo necesitamos recorrer, estar con los ojos abiertos. Cada que usted sale, se monta en un transporte público o va caminando o se encuentra con alguien que le vende algo, alguien donde usted constantemente va a comprar algo, usted tiene que aprovechar esa oportunidad. Es un juego en el campo de enemigo. Ahí es donde tenemos que ganar. Ahí es donde tenemos que ver entonces lo que está sucediendo, pero no lo va a ver si usted no recorre las calles y no camina pensando en oportunidades que Dios me pueda mostrar y que me ponga en el camino a alguien que está o abatido, quebrantado, cautivo o preso. Amén. Pero la siguiente cosa, el verso 36, dice que Jesús, al ver las multitudes, el principio aquí es que nosotros no veremos la oportunidad para ofrecer solución al dolor de la gente si no tenemos contacto con ellos. Amén. Hay mucha gente que piensa: no, es que nosotros vivimos en santidad y no nos podemos contagiar con el mundo, no somos del mundo, salimos del mundo. No, el Señor es un principio hermoso. Él creó la santificación y queremos ser santificados. Amén. No con normas de santidad, sino con un sentir de santificación. Él nos da la santificación. ¿Para qué? Para que volvamos al mundo y no perdamos nuestra salvación. Usted puede estar en contacto con el mundo, puede estar a las mismas puertas del infierno, pero si usted está santificado y tiene la unción, entonces está en el lugar correcto. Porque Dios quiere no que nos quedemos aquí en la cancha local, sino que vayamos santificados a la cancha del enemigo y allí podamos pelear esa batalla sin arriesgar nuestra salvación.
Él no vio la necesidad y luego salió. No, él salió y luego vio la necesidad. No vamos a ver la necesidad si alguien viene a la iglesia. Yo sé que podemos traer a alguien, y en esta noche si hay alguien que nos visita, nos acompaña por primera vez, quiero decirle, este mensaje es para usted, para aliviar su dolor, porque el propósito del evangelio, lo que Dios está mirando a cada persona que no le conoce, son con ojos de compasión, que ha visto su dolor y hoy quiere tratar con su dolor, así como lo hizo con aquella viuda que no tenía esperanza. Pero Jesús después dice que el verso 36, y tuvo compasión. En otras palabras, Jesús sintió el dolor de ellos. Porque esto es compasión. Compasión no es empatía, ya le dije. Compasión es que usted siente el dolor de otros como si fuera suyo. Tal vez que recuerda cuando usted estaba en dolor, en angustia, lejos de Dios, pero ahora usted puede sentir lo que esa persona está viviendo. Y cuando usted siente el dolor de otros, puede tener compasión porque usted puede sufrir con esa persona. Entonces puede hacer algo para aliviar su dolor, como el buen samaritano. Pasó el levita, pasó el sacerdote, quizás fueron empáticos o tuvieron lástima, pero no hicieron nada. Hasta que pasó uno que tenía compasión y adquirió ese poder que hay en la compasión. Llevó a este hombre a sanarle, llevarle allá al mesón, luego decirle a la persona: atiéndale, cúrenle, y cuando yo venga le pago todo. Eso se llama compasión. Hacer algo para que alguien salga de su dolor. Así que Jesús tuvo compasión. Porque déjeme decirle algo, hermanos, un ganador hace lo correcto y luego se siente bien, pero el perdedor espera sentirse bien para hacer lo correcto. Nosotros primero hacemos lo que es correcto. Amén. Es más, cuando estamos frente a adversidades o tentaciones, no es tiempo de orar, no es tiempo de ayunar, es tiempo de hacer lo que es correcto. Aunque mis emociones me llamen a hacer algo que no es, sin embargo yo he aprendido, tengo claro en lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra, y no es tiempo de orar, es tiempo de hacer lo correcto. Aunque mis emociones me jalen, aunque mis emociones me traten de llevar a cosas que no son correctas, sin embargo, hermanos, sobre las emociones está lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha revelado. Y usted se mantiene recto, se mantiene puro cuando usted no se deja llevar por sus emociones, sino por lo que Dios le ha revelado a su vida. José no oró cuando vino la tentación. Es tiempo de actuar, es tiempo. ¿Por qué? Porque José sabía que había algo que no podía hacer contra Dios. Estimado adulto, estimado joven, cuando viene la duda, viene la tentación, no es tiempo de ver cómo oro, cómo busco. No, usted ya tiene que estar preparado para que cuando venga la tentación, usted sepa qué va a hacer en ese momento. En ese momento tiene que prevalecer lo que usted ha escuchado, lo que usted ha aprendido, todo lo que se ha predicado desde este púlpito. En ese momento tiene que decir: yo tengo que hacer lo que es correcto. Aunque adentro hay un cosquilleo y algo que me incita, me quiere llevar a caer en esto, pero no, aquí hay un principio en mi vida. Bueno, los ganadores hacen lo que es correcto y después se sienten bien cuando hicieron lo correcto. Y el Señor en este día nos está hablando que hay un poder en la compasión cuando hacemos lo que es correcto. El levita y el sacerdote no hicieron lo correcto, pero un samaritano. Y lo terrible o lo hermoso de esa parábola es que estaba dándosela a los judíos, y para ellos los samaritanos eran enemigos, y el Señor puso al samaritano como que era el bueno y los judíos eran los malos. ¿Sabe? Hay gente que a veces es más buena allá afuera que muchos de nosotros dentro de la iglesia. Y el Señor en este día está hablando es a la iglesia. Amén. Que vamos a usar el poder de la compasión. El Señor vio el dolor, vio la situación, y hermanos, hay tres cosas que la gente necesita saber. Una, que Jesús les ama, que no es el Dios con un garrote que está allí castigando a todo el que se equivoca. No, necesitan saber que es un Dios de amor. También necesitan que saber que Jesús quiere restaurar sus vidas y sus familias. Y la tercera cosa es que hay un pueblo aquí que le comprende, que le entiende su dolor, no le juzga, no le critica, sino que está listo para ayudar a aliviar su dolor.
Cuando entendemos esta teología, este tipo de doctrina, entonces comenzamos a entender a Dios, porque este es el principio del Evangelio. Así que Jesús nos exhorta a estar allá y mostrar compasión a la gente. Amén. Así que rápidamente, hermanos, ¿por qué tuvo compasión? El verso 36 al final dice: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor vio, y usted todos los días va a ver allá afuera la multitud. Yo veo a veces en el centro de las ciudades lugares abarrotados de gente, y saber que toda esa gente está desamparada y está dispersa como ovejas que no tienen pastor. Porque si no tienen a Jesucristo en su vida, están dispersas y están desamparadas a la merced del enemigo. Amén. Por eso, en el verso 37, rápidamente el Señor dijo: la mies es mucha. Cuando vemos la palabra mies, estamos hablando de multitud. Porque cuando usted mira un campo sembrado de maíz o de trigo, nunca ve un solo grano. Usted ve multitudes de granos, miles de granos. Y cuando el Señor vio a la gente, dijo: la verdad es mucha. Así que el problema, hermanos, de la cosecha es mas los obreros son pocos. Esta ciudad y cualquier ciudad, pastores, donde ustedes están, no tienen problema de pecado. Lo que tienen problema es que son pocos los obreros. La mies está allí, pero el problema que vio el Señor no fue la mies y todo el problema y el dolor que había. Lo que el Señor vio era que habían pocos obreros. Amén. San Diego, Valencia, todas estas ciudades, siempre decimos: no, es que aquí hay mucho pecado. Sí, el problema no es el pecado. El problema es que la mies es así, es mucha, pero los obreros son pocos. Y este es uno de los problemas de nuestra iglesia, hermanos. Hemos enfocado nuestra vida en el liderazgo. Todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere dirigir, todo quiere mandar. Pero el Señor no dijo: oh, la mies es mucha y los líderes son pocos. No, dijo: los obreros. Necesitamos volvernos obreros. ¿Sabe qué dicen los estudiosos de este tiempo? Dice: el avivamiento más grande de las iglesias no va a venir del púlpito, va a venir de las bancas. Cuando la gente deje de estar sentada allí inactiva y se convierta en un obrero, en una obrera. ¿Qué hace un obrero? La obra del ministerio, que simplemente es mostrar compasión a la gente y traerle esperanza. Pastor Israel, el día que cada banca que está aquí usada se active y se vuelva obrero, no va a haber dónde poner toda la gente en este lugar. Porque el problema no es el pecado, el problema es que son pocos los obreros. Y en este día, en este fin de semana, el Señor quiere que salgamos de aquí, porque hay una promesa para los obreros. Sabemos que el crecimiento lo da Dios. Pero dice: pero cada uno recibirá conforme a su trabajo, conforme a su labor. Hay una promesa de Dios de que va a recompensar nuestra labor cuando hay crecimiento. Amén. Cuando usted muestra compasión, cuando usted muestra ese sentir que hubo en él con su gente que está a su alrededor, hay una promesa para su vida. Si usted tiene su familia alejada de Dios, hay una promesa. Usted invierta tiempo en alcanzar, en llevar esperanza a otros. Alguien va a traer a su familia a la casa de Dios. Y entonces nos da la oración de la mies. Y el verso 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. La palabra enviar en griego significa lanzar, empujar hacia afuera. Lo que el Señor quiere es que salgamos y peleemos, juguemos en el campo del adversario. Y aquí no solamente tengamos éxito y victoria, sino que comencemos a tener victoria allá afuera. Eso es lo que hace una iglesia grande, igual que los equipos grandes. No solamente pelean aquí, pero también allá afuera. No solo ganan aquí, sino también allá afuera. Y no se preocupe, dice: no, es que yo no sé predicar, yo no sé evangelizar. Cualquiera que tenga una experiencia con nuestro Dios, una historia de dolor que el Señor calmó, que el Señor alivió, que cambió el baile, hermanos, tiene la capacidad, porque el Señor es el equipador.
Y con esto terminamos. El verso 1 del siguiente capítulo comienza diciendo: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Quien nos va a equipar para hacer esto no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Mire, lo único que necesita el Señor no es nuestra experiencia, nuestros talentos, nuestras habilidades. Lo único que el Señor necesita es nuestra disponibilidad. Que estemos dispuestos. Porque es lo único que Él va a usar. Cuando usted se hace disponible y dice: Señor, ahora entiendo que hay un poder en la compasión. Ahora entiendo que hay una promesa tuya de bendecir mi vida. Cuando salgo a las calles, veo el dolor y hago algo para aliviar ese dolor. Y cuando usted empieza a practicar esto, hay una promesa de Dios. Dios le va a equipar. Eso lo dice el verso 10. Cuando les dijo este problema que habían pocos obreros, los llamó y a sus discípulos y les dio autoridad. ¿Cuántos quieren recibir autoridad en esta noche? Dios está listo para darnos autoridad, mis amados hermanos. Cuando usted se hace disponible, cuando usted dice: voy a activar la compasión, voy a dejar de pensar solo en mí, en mi problema, en mi dificultad, y voy a comenzar a ver el dolor de la gente. Gente con trasfondos ordinarios, pero Él les dio poder para que ganaran en la cancha del adversario. Porque les dio poder, y dice la palabra de Dios, autoridad sobre espíritus inmundos. Todos aquí deberíamos tener poder sobre espíritus inmundos. No es solamente el pastor. Cualquiera que si usted ha nacido de nuevo del agua y del espíritu, debe tener poder sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y para sanar, usted tiene la capacidad de sanar a otros. Sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios no está esperando que usted sane, levante paralíticos, sane enfermos de cáncer. Esa no es la meta del Señor. La meta del Señor es que se sanen emocionalmente. Como está ya Isaías 61:1, un problema del corazón. Porque al final usted puede sanar que alguien se sane de cáncer y tal día tiene que morir algún momento. Lázaro resucitó, pero llegó el día que murió definitivamente. Así que Dios no está interesado en ese tipo de sanidad. Lo que está diciendo aquí es que tenemos autoridad para sanar toda enfermedad del alma, toda enfermedad del corazón y toda dolencia que hay en el corazón. Usted y yo podemos actuar y activar el poder de la compasión. Cuando usted tiene compasión y dice: voy a hacer algo para sacar a esta persona del dolor, Dios le va a dar autoridad. Es la promesa de nuestro Dios que usted va a tener autoridad y va a ganar, va a tener victorias en el campo adversario, allá afuera. ¿Por qué no se pone de pie? No era su habilidad, sino su disponibilidad lo que Dios usó en la iglesia primitiva. Y todos aquí nos sentimos gozosos de ser continuación de la iglesia primitiva. ¿Cuántos creen que somos continuación de la iglesia? Amén. Pero tenemos que tener el sentir que había en la iglesia primitiva. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que a partir de hoy vamos a ganar allá afuera. Vamos a salir y vamos a salir buscando oportunidades. Viendo a alguien en dolor, alguien que su rostro refleja que hay tristeza, que hay abatimiento, y decirle a la persona: veo que hay una preocupación en su rostro, veo que hay alguna situación que usted está atravesando difícil. Mire, cuando usted le dice eso a la gente va a abrir su corazón y dice: sí, es que mi esposo me dejó, es que tengo un niño enfermo. Le va a comenzar a contar, porque poca gente se preocupa por lo que otro siente. Nadie se preocupa por lo que otro siente. Cada uno está preocupado por su propia vida. Pero cuando hay una iglesia que comience a preocuparse por el sentir de la gente, y usted le diga: oye, veo tu rostro que hay tristeza, hay algo que está usted, una situación difícil que está atravesando, lo puedo ver en su rostro. Eso hace un obrero. Y la persona le va a decir: sí, hay un dolor. Una vez saliendo ahí en Madrid, de la muchacha que estaba poniendo el equipaje para ser escaneado, enojada, frustrada, todo mundo mala cara. Y cuando me toca le digo: buenas tardes. Buenas tardes. Digo: veo en su rostro que hay mucha tristeza.
usted pasa por un gran dolor. Me dice, sí, Señor, es la primera vez que alguien me pregunta eso. Dice, ¿sabe? Me duele que ahorita voy a terminar mi turno, me voy a encerrar en una habitación pequeña, me voy a acostar en mi cama y voy a dormir allí, tratando de dormirme rápido para no pensar más en mi dolor. ¿Sabe? Es la primera vez que yo hubiera querido tener más tiempo para poder hablar con ella. Pero allá afuera hay un mundo lleno de dolor, lleno de tristeza, que lo único que se requiere, hermanos, es que alguien entienda lo que es compasión, que es sufrir con esa persona, sentir su dolor y traer esperanza a ese corazón adolorido. No se preocupe, el Señor le va a capacitar, el Señor le va a dar autoridad, pero lo que Dios quiere y Él necesita es su disponibilidad. ¿Cuántos estarán disponibles? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo? A partir de mañana pon en mi camino personas que necesitan palabra de esperanza. En este día es tiempo de, mientras adoramos al Señor, comenzar a ver los rostros de gente que usted conoce. No se enfoque en su pecado, no se enfoque en sus conductas equivocadas, no se enfoque en su mal carácter. El problema es que tienen dolor en sus corazones y necesitan que alguien se interese en ese dolor. Le diga, yo sé lo que es estar allí, pero tengo esperanza para tu vida. ¿Habrá alguien que puede decirle al Señor, empodérame, Señor? Cuenta con mi disponibilidad. No soy capacitado, quizás no me siento con autoridad, Señor, no he ido a un instituto bíblico, pero Señor, si tú lo hiciste con tus apóstoles, tus discípulos, que eran del vulgo, sin estudio, y tú les diste la autoridad para sanar enfermedades y sanar dolencia, yo quiero que en este tiempo, Señor, tú me entrenes, tú me capacites. Cuenta conmigo, Señor. No sé mucho de Biblia, no tengo años de experiencia con Dios, pero sí tengo una experiencia, y es que calmó mi lamento en baile, cambió mi tristeza, mi dolor en gozo, en alegría. Y eso es todo lo que tengo que decirle a la gente. Y cuando la gente lo vea, va a saber que usted ha estado con Jesús. La gente va a distinguir que en usted hay algo especial. Usted va a irradiar el gozo, la alegría de lo que el Señor ha hecho en su vida. Y la gente dice, veo algo diferente en usted. Su cara es diferente. ¿Por qué usted es diferente? Porque tengo el gozo. Que el Señor cambió mi dolor, mi tristeza en alegría. Y es la oportunidad de hacer algo para calmar el dolor. Y la promesa viene para nosotros. Va a haber bendición abundante, porque usted está haciendo o tiene el sentir que hubo en Cristo Jesús. Levante su mano allí mientras adoramos a nuestro Dios. Dígale, Señor, aquí me hago disponible para ti. Pastores, necesitamos que en nuestras iglesias la gente haya menos creyentes, menos miembros y más obreros. Tiene que disminuir, porque siempre contamos cuántos miembros tenemos. No importa cuántos miembros, es cuántos obreros tenemos. No necesitamos contar miembros, necesitamos contar obreros. Así que cada creyente debe activarse y convertirse en un obrero de Jesucristo. Levante su voz mientras adoramos a nuestro Dios.